puedes al temazcal, pues sí, requiere de un estudio, de una dedicación, de un tiempo, ¿no? Dedicarle a eso para absorber los conocimientos, tanto... Yo nunca les digo que son teorías, porque no son teorías, son conocimientos, son cosmovisiones, es historia, es cultura, es antropología, es arqueología, o sea, no es que sea teórico, no es teoría, tú te empapas de dónde viene, cuál es el proceso histórico, cómo surgió, entonces tienes esos elementos. Y después tienes los elementos prácticos, que es cómo se hace. Puede ser desde la construcción, que eso es un aspecto también importante, cómo se puede construir un temazcal, de hecho vi un video cuáles son que las mejores piedras que se pueden utilizar, todo eso, y los diferentes modelos de temazcal, y las variantes que existen, y cómo puedes de alguna manera pues empezarte a introducir en el manejo de lo que es el temazcal. Entonces para que alguien sepa manejar un temazcal, pues sí tienes que tener un conocimiento integral. Por un lado, conocer la historia, eso sería como una base, pues para que tengas esas bases histórico-culturales, antropológicas y eso sí es bueno, porque entonces ya no tú sabes de qué estás hablando, ¿no? O sea, por lo menos conoces el tema, ¿no? Por otro lado, está el aspecto ya terapéutico, cómo te vas a preparar para poder dirigir un temazcal. Entonces ahí viene un proceso que hay instituciones que han implementado, digamos, de manera pues más metódica el impartir estos saberes. Estos saberes tenemos que tener conciencia de que son saberes tradicionales. Es decir, eran saberes que hace 30 años no los podías aprender más que yendo a las comunidades donde se conservaban esos saberes. Aproximadamente hace 30 años o más de 30 años. Gracias a la difusión que se empezó a hacer de diferentes actividades en torno a las medicinas tradicionales y alternativas, y yo siempre lo digo, a un movimiento específico que surgió en los años 80, que fue la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, donde se empezaron a dar ahí cursos y talleres abiertos al público, donde se invitaba a los curanderos, hierberos, sobadores, hueseros, temazcaleros, y también a gente que sabía acupuntura, reiki, o sea, hicieron esto de la tradicional y lo alternativo, ¿no? Acupuntura, etc. Entonces empezaron a dar cursos y talleres abiertos al público a bajo costo en un evento que duraba 3-4 días, de la Fiesta de la Planta Medicinal. Y entonces ahí sirvió como un parteaguas para que varias personas se prepararan. Entonces eso fue como donde inició todo esto. Después, claro, ya se empezó a abrir, y después la Universidad Autónoma de Chapingo fue una de las que empezó. Empezaron a abrir espacios, a empezar a enseñar. Primero empezaron con la herbolaria, fue por lo primero que empezaron, porque ellos tienen ahí ese estudio ya de manera profesional, que es la fitotecnia. Pero empezaron a abrir cursos externos de plantas medicinales. Entonces empezó, y ya después empezaron a meter, y ya pues ahorita ya tienen toda una institución donde están, y también están dando lo de temazcal, ¿no? ¿Abrimos? Sí. Entonces nos ponemos de pie. Más cuidado con la cámara. Abrimos el micro. Solemos establecer siempre una petición a los guardianes, que son las energías que sostienen el universo, para iniciar nuestros trabajos. Así que en este momento encendemos esta planta de luz, que está acompañada con el agua para hacer el Atlachinoli, el agua y el fuego, la tierra, y de esta manera poder iniciar nuestros trabajos de esta mañana, solicitando el permiso y también generando una conexión con nuestra energía del corazón, de tal manera de que nuestro trabajo pueda ser armónico, pueda florecer y pueda realizar esta visión que nos convoca y nos reúne en este maravilloso lugar que es Teotihuacán. Así que para nosotros, dentro de la tradición, siempre el primer movimiento es pedir permiso y dar las gracias. Eso lo haremos hasta el final
que podamos nosotros terminar nuestros trabajos de este día. Agradeciendo también a Temastiani de Mazatecutli, de una amplia trayectoria que nos permite el poder establecer este vínculo con esta maravillosa sabiduría ancestral, porque sí es el Temazcali, pero no es solamente la Temazcali, sino la medicina ancestral y todo lo que esto conlleva. Vamos a mirar hacia el altarcito que es el oriente y ponemos nuestras palmas de las manos a la altura del corazón, mirando hacia el destello del resplandor del pequeño colibrí Huitzitzili que se ha levantado como Venus cuando lo alcanza el sol detrás de este momostli de Zacualitonatiu, que es el edificio solar que está exactamente enfrente de nosotros. Ese es el oriente. Y decimos Axcan, Tlalpalolis, Insemanahuac, Inteotihuacan, Tlactipac, Tlazocamatimiac, Ometeot. Muy bien, pues ahora sí ya podemos girar hacia nuestros lugares y poder continuar con nuestro programa. Gracias, Said, abrir el espacio así de esta manera. Bien, entonces regresando a la pregunta, porque es una pregunta muy importante y muy interesante la que estás haciendo. Entonces sí, efectivamente, ¿cómo se preparaba un temazcalero antiguamente? Pues en las comunidades originarias, en los pueblos indígenas, donde se conservó el temazcal. Entonces, claro, pues porque antes el temazcal, hoy lo vemos, o sea, el temazcal era parte de la vida cotidiana de los pueblos. Se guardó y se protegió en diferentes comunidades donde lo guardaron, el tipo de temazcal. El temazcal mexicano, porque ya ahorita hay muchos híbridos. Por ejemplo, lo que vemos aquí ya son híbridos, ya son compuestos de diferentes influencias y cosas que han sucedido aproximadamente de 30 años para acá, o sea, no, de los 80s a este tiempo. O sea, anteriormente, por ejemplo, yo les puedo decir, ninguno de los que vemos aquí no son temazcales originales teotihuacanos, por ejemplo. Por allá en el barrio de Mazatepec, San Francisco, hay un temazcal teotihuacano, original teotihuacano, es decir, de los que se preservaron aquí en la zona. O sea, esto no es del, digamos, original teotihuacano, menos esa cosa espantosa que está ahí de PVC. Sí, o sea, hay que ser. Pues ya se hacen recreaciones, porque también esto se ha comercializado. Entonces hay muchas otras implicaciones que ha habido al respecto. Entonces, el conocimiento tradicional se conservó en los pueblos. Yo tuve la fortuna de aprenderlo primero así en las comunidades, fue donde empecé a mamar este conocimiento, o sea, con los pueblos originarios, náhuatl principalmente, de nuestra raíz náhuatl, del Valle de México, en la zona de los volcanes. Entonces empecé a conocer el temazcal en el pueblo de Tepetlixpa, Estado de México, en San Pedro Nexapa, que es una comunidad. Ese fue mi primer temazcal en San Pedro Nexapa, que está ubicado a las faldas del volcán Popocatépetl. Temazcal tradicional que nada tiene que ver con lo que está ahorita aquí, muy diferente. Y después de ahí mi interés por conocer este conocimiento, esta sabiduría ancestral, pues me fue llevando a diferentes lugares, y obviamente al entrar en la fiesta de la planta medicinal, pues empecé a conocer ya más curanderos, más temazcaleros, más gente que trabajaba esto y se conservaba en las comunidades. Entonces empecé a conocer ya gente de medicina tradicional de Tepoztlán, Morelos, de las comunidades que están ahí de San Juan, de Amatlán, de Quetzalcóatl, de San Juan, San Juan, no me acuerdo el nombre de náhuatl, pero es una comunidad donde también tiene temazcal. Entonces eso me fue, y yo me fui metiendo. Entonces me pasé 5 años estudiando el temazcal, como si hubiera hecho una carrera. Sí, pero así estuve, o sea, hasta que yo hice mi primer temazcal. Yo les platico mi experiencia. Entonces mi experiencia fue de andar
5 años conociendo, hasta que me tocó hacer mi primer temazcal. Y le voy a platicar la anécdota. Gerardo conoció a esta persona, el maestro Domingo Díaz Porta, fundador de la mancomunidad Maíz. Amerindia Solar. Mancomunidad indígena, americana indígena solar. En una ocasión, en una fiesta de la planta medicinal, pues yo me metí porque le iba a dar temazcal, yo me metí a su taller, ¿no? Entonces pues, me metí a ver qué enseña este señor, ¿no? Entonces ya me metí al temazcal y dio su plática y me metí al temazcal con él y todo, y el señor se empezó a sentir mal, se empezó a marear, y entonces yo estaba ahí y él ya me conocía porque yo soy danzante también de la tradición azteca chichimeca. Entonces me dice, Maza, ayúdame, me tengo que salir, me siento mal. Entonces me dejó el temazcal y ese fue mi primer temazcal. De plano te tocó porque el que lo guiaba se fue. Se salió, no se sintió mal, Díaz Porta, se sintió mal, se mareó, se sintió mal, se salió, entonces yo me quedé, me lo dejó. Entonces, y eso fue tu primero. Fue mi primer temazcal, me aventó al ruedo así, ¿no? Entonces fue mi primer temazcal, pero yo ya había estado en muchos temazcales y más o menos ya me había dado cuenta de cómo se trabajaba. Ahora también yo tuve la oportunidad en los años, de fines de los años 80 y los primeros, hasta mitades de los 90, de dirigir una Casa de la Cultura en esa comunidad de origen náhuatl y tradicional que es Tepetlixpan, Estado de México. Entonces, al estar a cargo del Centro Cultural, creé un proyecto para revitalizar los temazcales de la comunidad que ya estaban prácticamente en desuso. Entonces hicimos varios talleres y trajimos a médicos tradicionales temazcaleros, entre ellos uno que todavía vive y que considero uno de mis maestros, que es Santiago Ortela Sarmiento. Él es de origen mazateco. Entonces él ya trabajaba el temazcal y lo invité y di unos cursos y luego invité y ya me di a la tarea de investigar sobre los temazcales de la región y hicimos un proyecto sobre recuperación del temazcal y logramos que volviera el temazcal a resurgir ahí en la comunidad, pero de hecho en la región. Entonces el temazcal empezó otra vez a tener auge y ahorita pues, hay muchos temazcales, sí, ¿no? Hay otra etapa muy importante de la Universidad de Morelos. Sí, claro. A partir de un personaje mestizo, güerito, muy importante, que fue de hecho secretario de la Universidad de Morelos, que es Arturo Ornelas. Como el doctor Ornelas. Entonces, con él se hicieron estos esfuerzos vinculando la planta medicinal. Totalmente. Para empezar a darle una fortaleza y un orden al conocimiento, de donde empezaron a otorgarse los diplomados y las investigaciones con una época yo considero de las mejores, porque había investigación de fitotecnia, es decir, los componentes activos, había un compromiso médico y había también los médicos tradicionales. Entonces hubo ciertos esfuerzos, sobre todo de la medicina tradicional, por ejemplo, hacia la partería, que era muy importante, las clínicas mixtas, en donde ya se podrían contar con que las personas pudieran tener un médico tradicional de base en sus comunidades, preparados ya por las diplomaturas para sostener. Incluso hoy ya se cuenta con una red de universidades. Él fundó después su propia escuela, una escuela muy importante que formó a cientos de personas desde el año 2000 para acá, son 20 años. Y de lo que cuenta David, son 35 años en la Feria de la Planta Medicinal, que restablece y fortalece el aprendizaje y darle el reconocimiento a los tatas y a las nanas que vinieron conservando de sus propios herencias estos saberes, que a nosotros sí nos tocó estar trabajando directamente con ellos. Entonces esta etapa que cuenta David es muy importante porque de alguna manera es el vínculo con estas dos universidades, la Universidad de Chapingo, que está en Texcoco, y la Universidad de Morelos. Ha habido otros esfuerzos, pero nunca tan importantes como este. Hoy hay una caravana que
también otros amigos han venido desarrollando, pero pues no es igual. Y como nosotros hemos venido trabajando desde hace muchos años, pues contamos siempre con esta participación de los que son herederos legítimos y gente que viene trabajando como David, que es un privilegio que esté con nosotros sosteniendo los diplomados de nuestra escuela, que ya lleva hoy 8 años, y que pues de alguna manera tenemos también un vínculo con otra escuela que es Masach, de la querida hermana Susana, que nos da un aval académico. Entonces, pues muchas gracias, David, por esta. No, pues gracias otra vez por la invitación que me haces desde hace ya varios años aquí con las personas interesadas. Pues esa pregunta, vuelvo a reiterar, es muy importante porque entonces te hago un proceso de que todos conozcan esta historia de cómo se ha dado. Y hoy pues hay varios lados donde puedes estudiar. Digo, aquí es uno, Gerardo ha estado impulsando estos diplomados. Digamos, es uno, pero que no te profundiza directamente en el temazcal, porque pues como que ves varios temas, porque la medicina tradicional pues también tiene varios, es amplio, pero sí hay lugares, no sé, digamos ahorita en Chapingo quién esté a cargo, quién está dando, no lo sé, pienso que tiene pues una cierta preparación, porque ya para estar ahí pues tienes que estar preparado para dar los cursos, no puede estar cualquiera. Entonces, al principio batallaron porque pues, como todo comienzo, pues siempre, ¿no? Yo tuve la oportunidad de colaborar ahí también en Chapingo algunos años cuando empezó todo eso. De hecho, la primera generación de medicina tradicional fue muy chistoso porque yo entré como alumno y terminé como maestro, ¿no? Entonces, y pasó lo mismo. El detalle fue que había un instructor ahí que era un médico naturista, pues sí, tenía sus conocimientos, pero donde se dobló igual fue en el temazcal. Entonces, los que encargados ahí, los Mendoza Castelán, que son los maestros que están encargados de esos diplomados ahí en Chapingo, bueno, y Eric Estrafrio ya no está dando. Este cuate se sintió mal, igual me dejó el temazcal que yo lo llevara, porque él se salió, también no aguantó, y sí estaban bien fuertes esos temazcales tipo texcocanos, unos temazcales tipo texcocanos de Texcoco, que se enciende el fuego por atrás en una hornilla y se calentaba un montículo de piedras, y sí estaban bien, muy chaparritos, muy calientes. Entonces pues se salió y me dejó ahí. Entonces ya después, pues como ya no pudo dar el ancho con eso, pues se dieron cuenta de que, pues oye, entonces ya me ofrecieron a mí que me quedara, y me quedé ahí un tiempo, ¿verdad? Un tiempo, hasta que ya después pues yo ya también dejé por algunas cuestiones personales el lugar. Entonces, donde puedes estudiar pues el temazcal, hay dos formas: o te pegas a un médico tradicional, a eso iba. O sea, mi experiencia fue al principio así, pues anduve con médicos tradicionales aquí y allá. Tuve la fortuna también de una gran médico tradicional que fue doña Modesta Lavana, gran temazcalera, partera de la comunidad de Guayapan. Ella difundió mucho la medicina tradicional. Entonces tuve la fortuna de conocer gente con las que me pude capacitar y preparar en tiempo. Pero si por ejemplo ahorita quieres hacerlo, pues sí hay, por ejemplo una es Chapingo, ¿no? Así que digamos, está como ya un diplomado establecido sobre el temazcal, ¿no? No sé quién lo esté dando, desconozco, pero bueno, pienso que debe tener calidad, ¿no? No hay mucho, o sea, está aquí lo que está haciendo Gerardo, pero es como más. Y tenemos todavía pendiente lo de Toltecayo, a ver si ya para este no hay mucho, o te pegas a un médico tradicional, porque también ahorita hay una cuestión. Tu pregunta, reitero, porque sí es que sirve para todos los que están acá en este diplomado, es, tú te puedes pegar a él, pero también tenemos ya muchas interpretaciones de lo que del trabajo en el temazcal. ¿Por qué? Precisamente a lo que iba. Exactamente. ¿Por qué se dan esas interpretaciones? Antes de los años 80 no había tanta reinterpretación del temazcal. ¿Qué pasó? Y yo también aprendí esa parte del temazcal con este señor, que fue un maestro también y un guía en su momento, que fue Francisco Jiménez, el maestro Tlacaele, fundador del Calpúlico Acalco. Él trajo a México los inipis, que no son temazcales propiamente, que son los baños de sudoración, porque el baño de sudoración, ahorita vamos a ver parte de eso, existe desde la zona maya hasta Alaska, sí, en diferentes variantes, pero prácticamente donde hay de la zona maya, temazcal maya,
hasta allá, hasta los Inuit, por ejemplo. Entonces, no todos los pueblos del norte tienen el baño de sudor, algunos sí, algunos no. Entonces, Francisco Jiménez en los años 80 trajo la danza del sol a México y trajo esa manifestación del Inipi. Entonces, a él lo invitaron a las fiestas de la planta medicinal a dar los cursos de temazcal en algunas ocasiones, y él enseñó a hacer ese tipo de baño. Entonces, como es un baño que tú construyes con varas, porque en el norte, allá los lakotas y dakotas, he estado ahí con ellos en sus reservaciones, los hacen de varas de sauce, del sauce llorón. Entonces, esas varas son muy flexibles. Entonces, los tejían de varas de sauce, no de PVC, como está esta cosa aquí afuera. ¿No? Entonces, y además pues tiene toda una connotación, es de los 7 ritos, le llaman, los lakotas tienen 7 rituales específicos de iniciación dentro de su tradición cultural y espiritual. Uno de ellos es el Inipi, no le llaman temazcal, ahora ya dicen temazcal. Entonces, cuando traen eso a México, obviamente al entrar a México sufre una modificación, pues obviamente porque no es, ni la gente que lo trajo son lakotas, es decir, no sé que eran nahuas o gente de origen chichimeca o náhuatl, pero no eran lakotas, o sea, son mexicanos que fueron y trajeron eso a México, y entonces empezaron a enseñar una manera de hacer lo que es el Inipi, de varas y todo, que es muy bonito también. Aquí también en México hay temazcales que se hacen de varas o de carrizo, más que nada aquí es el carrizo que se usa más. Entonces empezaron a hacer ese tipo de baños y se empezaron a difundir mucho a través de estas fiestas de la planta medicinal. Como eran fiestas que se hacían en diferentes estados de la República, pues se llevaba eso y entonces se construía el Inipi, porque pues ya era fácil que hacerlo, pues, con varas. Entonces se convirtió en algo que por un lado fue positivo, pero por otro lado se fue extendiendo más. Entonces más gente empezó a prepararse y también gentes que estaban en el tema de esto de la danza del sol, y etcétera. Entonces se empezó a difuminar mucho, pero se empezó a difundir más este tipo de baño, más a la usanza de los indígenas norteamericanos, y se empezó a dejar de lado el temazcal original mexicano. Entonces la gente pensó que pues, el temazcal era eso, y como le empezaron a decir temazcal, claro, sería el equivalente, ¿no? O sea, Inipi, un temazcal, pues bueno, pues esto es algo parecido. Baño de vapor, exactamente, son baños de sudoración. Pues así fue como ese tipo de baño entró. Entonces ya se empezó a hacer aquí. Entonces mucha gente lo hace, no, pues que hacemos las 4 puertas, que son los elementos. Sí, porque también en los lakotas tiene también una connotación específica y tiene ciertas tabús también en torno a la mujer, a la menstruación, a una serie de cosas que están implícitas ahí. Lo cual el temazcal náhuatl no tiene esas connotaciones, o lo que yo les comentaba ayer, por ejemplo, tenemos el temazcal asociado al juego de pelota. Es otra cosa que existió, ¿verdad?, en su tiempo. Pero los temazcales que, digamos, tradicionales mexicanos, náhuatl o mayas, pues están en las comunidades, ¿no? Regularmente, dicen, ¿no? que hasta las mismas personas tienen su propio temazcal en sus casas, sí, ¿no? Anteriormente, o sea, por ejemplo, yo en la comunidad donde empecé a investigar más lo del temazcal, que fue la comunidad de Tepetlixpa, Estado de México, ahí, por ejemplo, tienen temazcales antiguos que estaban en las casas. Entonces visitamos varias casas donde tenían temazcales que ya más bien eran casas de pollos, o sea, ya vivían bodegas, los pollos, bodega de cosas, ya no los usaba la gente. Porque también entró en desuso porque empezó a haber todo el prejuicio, obviamente, del satanismo, ¿no? de que la de brujería, y que sobre todo la iglesia intervino en esto, ¿no? Pues es que son brujos o ya claro, relacionados con el diablo. Idolatría, sí, relacionada, o también con cosas de rituales y cosas. Entonces la gente pues empezó a dejar eso, ¿no? Por cuestiones culturales que se impusieron. Gracias. Sí, entonces... De hecho, yo le comenté a una persona, ay, voy a tomar una clase de temazcal. ¿Se van a ir en marihuana? O sea... Lo que pasa es que ahora también ha habido, o sea, eso iba. Como ha crecido tanto, ha habido una desvirtuación. Sí, eso no es el temazcal. Y eso es real. Entonces, por ejemplo, a mí como una gente que he tenido la oportunidad y el tiempo de estar eso, sí veo como hay un proceso también, por un proceso de difusión que ha sido bueno, pero por otro ha habido un proceso de desvirtuación. Entonces, por ejemplo, ahora ya sacan que el temazcal canábico, pues eso son jaladas, ¿no? Sí, sí.
El temazcal No tiene social. fundamentos, no De tiene nada. base, Entonces, nada. pues atízate un churro y métete al temazcal, o pasan adentro del temazcal el churro. O peyote, o El peyote ayahuasca. todavía tiene connotaciones que sí están documentadas en el uso en temazcal y algunas otras Pero plantas. para sagradas personas que mexicanas. lo conocen Sí. y un guía, o sea, yo Sí, no puedo ir y tomarme entonces peyote. ahora ya mezclan un montón de cosas. Entonces por eso mismo, y ahora surgen personajes que fueron a uno o dos temazcales o hicieron, tienen un año o dos danzando y ya son chamanes, ¿no? También. Sí. Ay, Mira sí. que Y es que sabes que también hasta en los hoteles de lujo dicen ya hay Sí, temazcal. por eso. Entonces todo eso permitió Propició. la comercialización, pues obviamente hace que se abra un campo, pues, como tal lo dice su nombre, comercial. Entonces se extrae este saber, o sea, y esta apertura pues permitió todas esas cosas, ha permitido todo eso. Entonces lo que a mí me interesa es que la gente sepa, ¿tú quieres ser temazcalera? Sí, puedes serlo. Ujú. O sea, como dices, cualquier persona que quiere dedicarse y quiere integrar parte de su vida a eso. Pero tienes que tener un conocimiento. Pues hay que ¿no? meterse al conocimiento. O sea, el conocimiento puede llegar a ti o tú tienes que ir a él, ¿verdad? Ujú. O sea, entonces, o tú puedes, o sea, decir, no puedes ser temazcalero por cursos Por un virtuales. curso patrulla. Claro, No, sí. hay que ir a donde están los Claro, temazcales. sí, pues es donde Y hay que está el ir a las conocimiento. comunidades, están los temazcales originales, o sea, hay que ir aprendiendo y hay que también empaparse, Documentarse. porque ya hay mucha literatura al respecto, Sí. afortunadamente. Entonces Sí. tenemos las dos, y también ya hay cosas aquí, como los materiales que yo les mandé, pues eso es una parte, hay mucho Sí, más. sí, sí. De hecho, Chapingo tiene un libro buenísimo que se llama Temazcaleyo, es un ladrillón de este tamaño, la Biblia del temazcal. Ujú. Ahí hay un articulito que escribí ya hace tiempo, la verdad. Pero está bueno el libro. Es bueno, es un buen libro, es una buena Completo. investigación. Ujú. Digo, es completo. Muy completísimo. Ahorita no hay, hasta ahorita que yo sepa, una investigación tan completa como esa. Porque es un compendio. Ujú. No es de una sola persona, es un compendio, es un libro que tiene, pues donde varias gente escribimos, ¿no? Ujú. Tanto tradicionales como académicos. Está muy bueno el libro. Entonces, ese tipo de materiales sirven porque entonces tú te vas empapando y vas conociendo, y la práctica, ¿no? Sí, es Sí, sobre la practicarlo. Necesitas ir empezando y bueno, eso es Es yo lo como que en yo todo, como podría... hasta en una carrera, ¿no? Sí, sí, Tienes que cualquier empezar por cosa, o sea, caminar tú tienes, para- exactamente, sí. entonces, porque también el temazcal lo que tú tienes que medir, una cosa que es importante, es tu resistencia física. Ujú. Por ejemplo, una persona que padece hipertensión no puede dedicarse al temazcal, porque el temazcal te sube y te baja la presión, entonces Ujú. puede usar temazcal, sí, pero ya dedicarte es fuerte, porque si el temazcal ya como dedicación es muy fuerte, ¿no? Ujú. Entonces, sí tienes que, o sea, por eso un tiempo que haga ir y hacer temazcales y tú te vas midiendo, porque el que dirige el temazcal, sobre todo cuando son muy colectivos, pues es fuerte porque estás trabajando con muchas energías ahí. A mí, de hecho, no me gustan saturados, ¿no? Hay gente que meten hasta que doble fila ahí, ¿no? Sí. no, Dios no, los bendiga, que Dios les dé la 60 bendición. Es que No, sabes- no me gusta, o sea, porque no es operativo. Ujú. Ni siquiera estás, yo así temazcales que me tocaron así, ¿no? Sobre todo los redondos que se meten, entonces, Ujú. que por meter más gente, Sí. no es operativo eso, ¿no? Entonces el temazcal, en las comunidades son más, aquí lo vamos a ver ahorita, son más pequeños, son baños de sudoración donde, ¿no? ¿Qué es el temazcal, no? Vamos a ir ahorita viendo. Dentro, pues la palabra, como les decía ayer, en diferentes lenguas, o sea, en el norte le dicen inipi, que es una choza de sudoración, ¿verdad? Pero en náhuatl, que es lo que decimos temazcal, pues el confundido, pues viene de la lengua náhuatl, ¿no? Temazcali viene de temas, el verbo tema, bañarse, y cali, la casa del baño. Entonces es eso, la casa del baño. Porque tenemos que tomar en cuenta que los pueblos antiguos que tenían temazcales, era su baño. O sea, era su baño. Claro, es un baño que tiene una connotación también ritual, que tiene una connotación simbólica, pero era su baño. Entonces por eso había Era comunidades su hábito donde... diario, ¿no? Claro, ¿Diario usaban el temazcal? pues no sé si diario, no lo puedo decir yo si diario lo usaban, pero probablemente sí lo usaban 2 o 3 veces a la semana, Ujú. ¿no? Obviamente seguramente también se bañaban con agua, entonces tenía el momento en el que el baño era de uso familiar. Ujú. Habitual. Sí, recordemos que las familias
hace 500 años eran núcleos amplios, ¿no? O sea, familias nucleares, ¿no? Amplias, eran amplias, vivían En una comunidad. En una comunidad, o sea, eso, son como eran los calpulis, precisamente, ese de calpuli. Ahora, había temazcal, ayer les presenté un temazcal del barrio de Temazcaltitlán, que encontraron cerca de por ahí están, yo no lo he ido a ver el lugar exacto todavía, donde está, solo tengo ¿En un dónde? referente, el temazcal que encontraron en Tenochtitlan, Ujú. hay que ir a ver dónde está, exactamente. ¿En el Templo Mayor? ¿Se fue en el Templo Mayor? No, está cerca del Templo Mayor hacia Ya me acuerdo, Merced. creo que fue por una casa, que estaba en Ujú. una casa, sí, ya. Está en dirección hacia la Merced. Sí, hacia la Merced. Sí. Entonces, ese era el barrio de Temazcaltitlán, que sabían que, bueno, ahí está, sabíamos el referente histórico por 3 fuentes de que existía, pero ya cuando encontraron el temazcal, pues aquí está el temazcal. Entonces era un temazcal colectivo, ese estaba grande, público, exactamente. Donde todavía hay comunidades donde la gente va a temazcales públicos, porque en este cuarto es un temazcal, caben 20 personas, pues ahí se meten. Como los baños romanos. Sí, ¿no? como los baños, como los que han Griegos, existido ¿no? en las diferentes culturas del mundo también, ¿no? Hay que verlo así. Entonces es un baño, entonces la gente lo utilizaba como el baño, la sudoración, como parte del baño. Entonces, donde más proliferaron los temazcales, obviamente, son en las zonas frías, en las zonas altas, donde más hay temas. Eso sí, ya en eso que yo hice me di cuenta de que todos los temazcales, donde hay más temazcales es donde están las zonas frías, no en las zonas, o sea, a nivel del mar, zonas costeras no hay temazcales, no, porque es mucho calor. Entonces, donde más proliferan los temazcales es en las zonas altas. De hecho, en la zona maya donde hay temazcales es en los altos de Chiapas, no en la selva. Igual en Guatemala, son temazcales de las zonas altas. Entonces tiene, claro, pues tiene una connotación porque no está... Sí, porque es para el manejo del frío. Manejo, el calor frío, los dos. Entonces sí es donde más temazcales hay, ¿no? Entonces eso es en general la palabra temazcali, ¿no? Hay otros, pero es la casa del baño o la casa donde se baña uno a través de la casa de baño del calor. O sea, porque para ellos el baño ya estaba asociado al calor en sí mismo, ¿no? Temazcal. Sí, y tiene sentido, ¿no? Porque pues la costa pues sudas naturalmente. ¿no? Claro. O sea, Sí, ya por eso te sabes, digo, sí. ¿no? Los temazcales, Tiene entonces su ahorita vamos a sentido. ver el mapa, ¿no? De la ubicación. ¿En el Polo geográfica. Norte habrá temazcales? ¿Dónde? ¿En el Polo Norte? Sí, pero tipo No. blue. Como Pues hay iglú. los últimos que hay que se sabe documentado son los baños de sudor de los Inuit. De los Inuit, que son los que viven en Alaska. Son Ajá, hasta donde parte se más tiene arriba. documentado. Que hay, ahora, se debe de ver que estos tipos de baños de sudor también, de la choza de sudar, también vino de masa, o sea, en Europa existen baños de sudor, en los finlandeses, en los daneses, ¿sí? Dinamarca, Finlandia, todos estos países arriba nórdicos y lo que se va hacia la franja siberiana, hay baños de sudoración. Sí, de hecho, ahorita que lo menciones, Los yo voy- rusos tienen. Ajá, estaba una chica que venía de Rusia, y yo voy a un temazcal que está por los desiertos de los leones, Ajá. iba una chica rusa, entonces le pregunté que si, dijo sí, ella dice, en Siberia utilizamos el tema, no, le llaman de otra manera, ¿no? Nos metemos pero nos salimos al agua fría. Sí, se meten O sea, al se agua meten, fría o a pero la nieve. congelada, sí. Hacen el cambio Sí, de el temperatura. cambio Sí, de brusco. temperatura. Y bueno, están acostumbrados a eso, pero sí, esos países, no recuerdo el nombre ahorita, cómo se llama en la lengua danesa, que es pero bueno, vamos que esto existe en otras culturas del mundo, o sea, no es, No es exclusivo exclusiva de México. de México, ¿no? Ni de esta parte. Bueno, entonces, ¿qué es el propósito del temazcal? ¿Cuál es miren este temazcalito? Ay, se nos quedó bien bonito, lo hicimos Sí, está bello. lo hicimos en Guanajuato. Este es un temazcal, por ejemplo, que ya hicimos es de petates, o sea, si es una construcción de carrizo, todo cubierto de petates con carrizo, y adentro también te sientas en puros petates, y no ponemos el orificio en el centro, colocamos las piedras al fondo. ¿Por qué? Porque el temazcal más, el connotación de que está sentado, ¿verdad? Y no puedes estirar las piernas. Cuando es un temazcal que tú tienes las piedras adentro, o sea, no, ubicadas en el fondo, en otra, como el náhuatl, no, la persona, tú puedes acostar a una persona. ¿Por qué?
porque haces la ojeada, ¿no? Con los ramos, o haces también hay masaje dentro del temazcal, sobadas, o hay curaciones, o hay personas que no pueden estar en esa posición sentada, Ajá. tienen que estar acostadas, porque no O sea, debes pueden. estar cómodo Personas dentro del grandes, temazcal. personas mayores, o personas que no pueden estar en esa postura, ¿no? Entonces esa postura es de un tipo de baño. Entonces, bueno, les presento que hicimos, es también así, de petates. De estos así lo cubrieron de puros Haz de petates. cuenta una estructura, pero es una estructura de carrizo, no de Ok. PVC. Ajá. No Sí, como el este petate. de que está El aquí. petate que Ah, está perdón, De petates, claro, de ajá. petates de estos, sí, de petates. Ah. Todo cubierto de petates y después cobijas. Sí. Sí, zarapes como estos que están aquí. Ajá, sí. Entonces, ¿cuál es el baño cuál es el propósito? O sea, el baño de temazcal, ¿para qué lo usamos? ¿Para qué se utiliza? Pues tiene diferentes propósitos. No, Uno, es pues la que purificación, siéntate. ¿no? Purificar el organismo, la sangre principalmente. O sea, al sudar estamos eliminando toxinas, ¿verdad? También tiene el aspecto ritual y ceremonial, que ese es otro de los aspectos del temazcal, que fue el más perseguido, obviamente, desde el siglo XVI. Quiero mencionarles que el temazcal sí lo asumieron recuerden que en el siglo XVI, al caer la Gran Tenochtitlán y entrar la colonización, después entraron los hospitales de Indias. Y uno de esos hospitales de Indias estaba ahí donde está el Metro Hidalgo. Ahí de este lado hay una casa antigua que es un hotel ahora. Ahí estaba el hospital de Indias, en la Plaza de la Santa Veracruz, en esa zona. Estaba un hospital de Indias, de los primeros que se hicieron. Y ahí pusieron un temazcal, porque entonces los que venían, no, pues, se dieron cuenta de algo que se veía, pero le quitaron todo el aspecto ritual y lo empezaron a utilizar para sanar. Lo que sucede es que el temazcal se convirtió en ese tiempo, con la pandemia que hubo de viruela, se convirtió en un medio de propagación. Entonces se empezó la gente a enfermar y entonces los prohibieron, porque a través del temazcal se empezó a contagiar más la gente de viruela en el siglo XVI, ¿no? Que también es una de las cuestiones del temazcal, que puedes también, o sea, hay ciertas Sus contras, digamos. sí, sus Riesgos. sus riesgos de algunas cuestiones como esas, por ejemplo, ¿no? La higiene, obviamente, o sea, la higiene y lo terapéutico, ¿no? Las terapias. Entonces, purificación, ritual ceremonial, higiene y terapéutico. Vamos a ver qué terapia se maneja. Como la costumbre del temazcal. En México y en otras partes del continente americano en la época prehispánica se empleaba pues en todo prácticamente lo que les mencioné, desde la zona maya hasta, hacia digamos, arriba. hasta Canadá, la frontera con Canadá o hasta por allá, ¿no? Es una tradición médica con intrínseco significado mágico religioso, ¿sí? Traduce los principios de la medicina indígena tradicional con los elementos simbólicos de la cosmovisión de los ancestros. O sea, obviamente el temazcal también va implícito, por eso ayer les hablaba en esta parte del cuerpo humano, pues de cómo en el cuerpo humano está reflejado toda la cosmovisión. Por eso empecé por el cuerpo. En otros diplomados no había empezado por ahí, pero sí haciendo la reflexión, sí tenemos que vernos a nosotros mismos, qué somos, cómo estamos constituidos y cómo toda esta cultura como ser humano nos proyectó, o sea, al cosmos y en relación a los elementos, ¿no? Bien. Bueno, ¿y el temazcal qué era o qué es? ¿Sí se ve bien? Sí, Sí. sí, está perfecto. Pues, ¿qué es o qué era y qué es, ¿no? Un recinto sagrado era y lo sigue siendo. Lugar de elaboración, de adoración de la Madre Tierra bajo la advocación de Temazcaltosi. Bueno, en algunos lugares sí, en otros no. Ahí habría que ver, porque también obviamente en la concepción náhuatl, la energía, la manifestación, digamos, espiritual del temazcal era Temazcaltosi. Entonces, ustedes van a una comunidad y a veces náhuatl o De hecho, es tomí, rostro. es ese rostro, y pues no, a lo mejor el temazcal está dedicado a la Virgen de Guadalupe o a una cruz, o sea, ya O sea, está ¿está cristianizado. intencionado, Sí, digamos? sí, los temazcales muchos están intencionados también. Ah, Y hay unos que tienen su cruz. ujú. O sea, pero ya es la cuestión pero de todas maneras, esta cuestión hay que verlo, qué pasó. O sea, sí,
la sacralidad no se pierde, fue sustituida por un elemento se va cristiano. adaptando al momento Sí, histórico, se adapta ¿no? a un momento. Entonces hay imágenes que a veces los temazcales en las comunidades lo refieren más a una imagen, pues por ejemplo puede ser la Virgen de Hispánica. Guadalupe, Ajá. como que está ahí. No, porque la imagen era una mujer, o sea, es una mujer. En el temazcal náhuatl, o sea, eso también es muy importante de verlo, quién es el que está ahí, cuál es la fuerza, ¿no? En este caso. Por ejemplo, en el temazcal de los del norte, el baño de sudor de los del norte, que de hecho era muy masculino, es una energía más solar, y lo dedicaban al gran Huacán. ¿Y qué es el Huacán? Pues el gran espíritu, ¿no? Entonces eso estaba dedicado a una fuerza más masculina, ¿no? Y acá no, porque están asociados a los partos también. ¿Quién era la abuela de los baños? O sea, Tosi, Temazcal Tosi, era la abuela de los baños, diosa tutelar de la medicina, de las parteras, de los partos y los de recién nacidos. Entonces, porque está muy asociado al tema del nacimiento. ¿Sí? Por ejemplo, en el sur, en lugar del temazcal, a las mujeres las bañan con agua muy, muy caliente, Sí. para cuando van a dar a luz. Y es que dicen, ay, pues báñate con agua caliente. Entonces sí, efectivamente, aparte de que se bañaban, ya la partera les ponía agua en lo que es la panza y le empezaba a oprimir aquí. Y los bebés nacían rápido, o sea, no se tardaban como ahora, ¿no? Nacían rápido y bien, o sea, y ya tenían el agüita caliente, bañaban al bebé y bañaban a la mamá después de tener al bebé. Y pues era casi en una tina, o sea, era una tina, literal. Sí, porque el tema también está en los baños que son herbales, o sea, ese es otro, o sea, digamos, en la cuestión de los baños medicinales no solo es el temazcal, también está el baño herbal en tinas que se propicia precisamente a la mujer, o a un enfermo, a la mujer recién parida, que se les baña en estas tinas, Sí. con hierbas medicinales, con agua muy caliente, con cocimientos de hierbas medicinales también calientes, ¿no? Entonces también, esto digamos es lo que es el temazcal Tosi, que ayer lo veíamos, entonces la dedicación que tiene el temazcal. Ahora también decía que temazcal Tosi, decían, podía beneficiar o castigar a quienes observaban las reglas, no observaban o no obedecían ciertas reglas rituales o ceremoniales. Aquí hay que ver que también siempre se metió esta concepción también de los frailes en torno al castigo, o sea, a la cuestión, porque transformaron los conceptos. No es que castigaran esos términos, sino que sí habían ciertas normatividades, o sea, siempre han existido en todas las culturas. Entonces, estas normatividades, pues quien transgredía esas normatividades, pues obviamente también había unas ciertas consecuencias por transgredir ciertas normatividades, ¿no? Que tenían que seguirse, o cierta disciplina finalmente, ¿no? Para practicar el temazcal, o para llevarlo, o para ejercerlo, ¿no? Entonces sí había estas cuestiones, ¿no? Un propósito del baño de temazcal es el uso obviamente ritual, el terapéutico y higiénico. Aquí lo dividimos en 3 puntos. El uso ritual, representación del interior de la tierra. O sea, eso representa el temazcal, ¿sí? Representa el vientre de la tierra. O sea, es un regreso al origen. Porque ayer, como lo mencionaba, ¿cuál es el origen primigenio, digamos, del temazcal? La cueva, la caverna, porque es ahí donde surgió. Es ahí donde el ser humano se dio cuenta de que existía el calor con la piedra y con el agua, pudieron ahí recibir el primer vapor, ¿no? De manera accidental además, no consciente, ¿no? Pero muchas cosas el de hombre las ha descubierto de manera por accidental, ¿no? La gran mayoría de La las mayoría, ¿no? Sí. Bueno, muchas de ellas, ¿no? Los descubrimientos que ha habido. Entonces eso puede ser, es una hipótesis, ¿no? Pero sí se cree que fue así. Entonces, porque la caverna, tanto la caverna física de la tierra como el vientre de la madre, o sea, de la mujer, hay una simbiosis, un parecido, hay una simbiosis cultural entre la cueva y el vientre materno. Y entonces el temazcal, como es un recinto cerrado, oscuro y húmedo, se convierte en ese recinto materno, ¿no? Porque se le asemeja al vientre de la madre. Primero, pues de la madre tierra, ¿verdad? Propone un mundo de la superficie en comunicación con el mundo subterráneo. Es el lugar de los tránsitos, era el sitio del nacimiento. Entonces, por eso es un lugar del tránsito, porque entramos a un espacio-tiempo diferente,
o sea, subterráneo, claro, que es adentro, estás dentro de, ¿no? Entonces lo que es el Cali en la lengua náhuatl, Cali es lo que contiene, ¿sí? Por eso el nombre del huacal, el huacali, es huacal, viene de huacali, lo que contiene, por allá había unos huacales, unos vías, es huacal. Nosotros, estos también como nuestro como el huacal, porque ¿qué es lo que contiene adentro? Los órganos vitales, el corazón, pollo, ¿no? simplemente, ¿no? Claro, pero viene del huacali, ¿no? El hua que contiene, y cali, casa, ¿no? Entonces, la lengua náhuatl nos da a entender qué es lo que está significando. Entonces, es el lugar donde es posible la transformación y nacimiento espiritual. Obviamente, tiene esa connotación, o sea, tiene la connotación de nacimiento como un lugar de tránsito. ¿Por qué? Porque muchos de estos baños temazcales de tipo náhuatl se dedicaban a atender a la mujer que iba a parir, prepararla para el parto o después del parto, posparto, ¿verdad? Y también en nacimientos dentro de, cuando se daba el caso, podían nacer dentro del temazcal. Dentro del recinto de temazcal podía haber el nacimiento también. Entonces es lo que se daba. Y la atención a la mujer en esa parte y también para la fecundidad, porque también el temazcal, al provocar mucho calor con algunos tratamientos de hierbas muy específicas, hay tratamientos para ayudar a la fecundación. Entonces ahí la pareja, si no puede tener hijos, entra en un tratamiento de temazcal, pero no es un temazcal distinto a este. Ya es un temazcal que ya está en la hornilla integrada y se calienta y tiene que hacer mucho calor. Claro, un tratamiento con hierbas medicinales y todo, y ese tratamiento le propicia que puedan concebir Sin químicos. a través del calor. Y plantas medicinales también que se utilizan para ello. El uso terapéutico, bueno, el lugar de donde es posible la transformación, renacimiento físico y espiritual, sí. También se considera en esa parte, entrar al baño. Siempre el baño se ha considerado un lugar también de donde obviamente tú te bañas, te arreglas, pues sales transformado, ¿verdad? Después de un baño, ¿verdad? Te cambias, ¿no? Te das un buen baño y cambias. Entonces siempre el tema del baño, a nivel físico, pero también el temazcal influye en la influencia a nivel espiritual, del trabajo interior, porque estás en contacto con los elementos de la naturaleza, ¿no? Con los elementos de la energía divina que está manifestada en la naturaleza. Luego el uso terapéutico contiene hidroterapia, ¿verdad? O sea, es un trabajo hidroterapéutico, pero también de descanso, relajación, de bienestar, y en algunos lugares se convertía también en un refugio de invierno, es decir, recibir ese calor pues era para sopesar los fríos invernales, ¿no? En algunas regiones. Ahora, el uso higiénico es de uso diario, y antiguamente, como dice aquí, las familias tenían uno en su casa, o sea, lo utilizaban de manera amplia, y se utilizaba, como dice aquí, en algunas comunidades, cada 8 días se prendía el baño y ahí se bañaba la gente, ¿no? De hecho, yo creo que ahí sí se manejaba, pues sí, de manera higiénica. Hubo o ha habido relatos de que dicen que cuando llegaron los europeos, pues realmente los europeos eran demasiado antihigiénicos, ¿no? Sí, totalmente. O sea, Europa no se bañaba, ¿no? Por eso surgió la peste. Una de las causas fue eso, la falta de higiene en las grandes ciudades y concentraciones humanas, donde pues había excremento expuesto por en las todos calles, lados, por sí. todos lados, ¿no? O sea, no era... Y literal, tiraban a la Sí, calle. La ¿Por basílica qué, decía, por qué "Aguas". los franceses inventaron el perfume? Pues porque no se bañaban para ocultar los olores fétidos que emanaban de ahí, de Y esas tienen muchas personas. palabras que están relacionadas con el excremento, ¿no? Sí. Así de que si te pisaste es de casi de buena suerte, ¿no? Entonces, bueno, eso no existe aquí. Aquí eran nuestras culturas antiguas, siempre fueron culturas muy limpias en los recintos, todos. Cuando llegaron, por ejemplo, los españoles y vieron las ciudades como, bueno, Tenochtitlan estaba impecable, así, o sea, Sí, se no había admiraron. basura, Yo creo Era que la por eso- Venecia de ella. ¿no? Y obviamente se dieron cuenta pues del baño, de todo lo que utilizaban, ¿no? O sea, era parte de la cultura, o sea, el bañarse, el estar limpio,
Claro, la gente trabajaba y iba, pero siempre el baño era parte de baño con hierbas, el temazcal, como lo dice ahí, puede ser cada 8 días, pero había una constitución de estarse aseando, ¿no? Tan solo los campesinos van, trabajan en el campo, regresan y ¿qué es lo primero que hacen? Sí, el baño, sí, así es. Sí. Bueno, luego la unidad, desde el temazcal como unidad desde el punto de vista terapéutico. Vamos a ver estos puntos. Es un complemento o alternativo en los procesos de curación de enfermedades de frío, ¿no? Principalmente. Ejemplos pues como reumatismo, gripes, bronquitis, fiebre, ¿no? Pues, a pesar de que es caliente, baja la fiebre. ¿Por qué baja la fiebre? Por la sudoración. Refresca. Ayer les mencionaba de una planta, que esa planta a veces pues, es de temporal, se llama borraja. Esa planta es sudorífica. ¿Sí? La pueden conseguir después porque solo empieza a ver cuando empiezan las primeras lluvias, empieza a salir la borraja. A lo mejor se consigue seca, ¿no? Seca. ¿Y es buena seca? O sea, es igual. Si está bien secada, sí. Era lo que le decía el compañero, por ejemplo, aquí me presenta unas plantas amarillas, ¿no? Digo, eso ya no tiene componentes medicinales. Activos. ¿Y cómo se debe de secar para que se Verde. seque? A sombra. Sombra y así. Agarras una bolsa, lo mejor es colgadas. Ujú. O en una rejilla, esta bolsa de papel de plano, y tú pones el ramito, le haces un orificio a la parte de arriba de la bolsa donde está cerrado, sacas el hilo ahí y haces tu ramo Ujú. aquí, y esto está cubierto por una bolsa. Bolsa de Por papel. decir algo muy común, la manzanilla, por decir, bueno, se la encuentras, pero alguna otra hierba que sea menos común, como esta que hablamos de borraja, o el muites, que ese es el ramo, cubres esto con la bolsa de papel y amarras, sacas el hilo y lo cuelgas en alguna parte de tu casa o en la cocina, o sea, como un tendedero que se Sí, tiene. sí, como entender. Y puedes pues tener ramitos de hierbas y si te van secando a la sombra, ya que se secó, los metes en frasquitos. Yo hago eso. Ah, ¿Sí? Porque esto no, creen que pues vamos a secarlo al sol. Pues no, el sol No se tiene que ser el así. sol está evaporando los componentes componentes. químicos, medicinales que contienen las ok. plantas. ¿Cuál es el proceso de una planta? Vamos a hacer un paréntesis. ¿Cómo obtiene los nutrientes esto? Del sistema de fotosíntesis Claro. ¿Y cómo se da la fotosíntesis? a través del sol. Acuérdense de las secundarias, ¿no? Sí, o sea, los rayos del sol. Los rayos del sol. Sí. De los rayos del sol y de qué más. Porque El agua. el Ah, agua. agua. entonces es un proceso de calor y agua Ujú. que provoca que la savia, los nutrientes de la planta que está tomando de la tierra y de los diferentes tipos de suelos, porque Ujú. también por eso son los diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Las plantas pertenecen a diferentes ecosistemas, entonces suben, ¿verdad? Entonces por eso termina este verdor. Entonces doña Modesta Lavanda nos regañaba, ay, ustedes lo mejor es que usan las plantas frescas, tienen que ser frescas, y si las secan, séquenlas bien, ¿no? Porque no te sirve una planta, si tú prendes una planta amarilla, pues ya perdió los componentes, ya El no los componente tiene, activo, sí. ya no tiene el componente activo, o sea, ya sus componentes bioquímicos se esfumaron. Entonces, por eso cuando vamos a Se comprar plantas evaporaron. secas, no sabemos realmente si las Si secaron bien, entonces no sabemos si No, tienen. fíjense, la planta, si se ve todavía verdosona con vida, o sea, es decir, esto todavía, si tú lo secas adecuadamente, te va Conserva de va a alguna conservar manera. el, ¿sí? Pero a veces también manejan mucho lo que es las zonas humedades, ¿no? Porque también la transportación y todo como lo traen. Sí. Yo siento que entre las bolsas y todo, porque luego a veces lo traen en bolsas y eso genera humedad, ¿no? También. No, ya, no. Seca ya no. Ya seca, Ya, ¿no? no. No. A Todavía menos que no está- esté muy seca. Sí, es sí, no que está muy muy seca. O producen hongos y Producen así. hongos, exactamente. No está bien secada, te va a producir hongos. Sí, y así las venden, o sea, tú ves a las plantas. Esta planta se te honguea también, pues. Sí, es- sí, por se eso. te honguea. Entonces, por eso esa es la mejor manera, porque recibe aire, Ujú. está ¿Húmeda? protegida del ambiente y se te va a secar muy bien en una bolsa de papel, de papel de Se estraza. estraza. ¿Cuál es la planta que dijiste ahorita que La borraja. Borraja. ¿Y esa para ok. qué sirve? Para sudar. Es una sudorífica Ajá, y para ayuda. bajar las temperaturas. Ah. De hecho, por ejemplo, en las comunidades de allá de la zona de o bueno, allá con mi amor, ella le gustaba Con doña Sale- Modesta. jales del temazcal y el té de borraja. También don Faustino Rodríguez, que él ya no practicaba el temazcal, que ya estaba en desuso, pero nos dio algunos tips muy interesantes. Decía, temazcal y un té de borraja. Digo, no tenemos borraja, pero digamos, la borraja que, aunque no tengas temazcal, ¿qué hace la borraja? Baja una fiebre. Ok.
perdón que le interrumpa, ¿también puede ser la higuerilla? La higuerilla, sí, no es caliente, la higuerilla más bien sirve para hacer ramos. No, estoy confundiendo con la jarilla. La higuerilla baja temperatura también, pero no es tanto tomada, sino es aplicada en cataplasmas, Ah, ya. en las plantas de los pies. Es que es tóxica, Sí. ajá, es toxicona, es familiar de las daturas esa. Ya sé cuál dice. Sí, hay que ser muy cautos con las plantas que generan por su pH una respuesta alérgica. Entonces todos los que son justamente este tipo de plantas, sobre todo de las hojas que tienen picos, es muy es muy importante no usarlas. Y como dice David, si acaso para bajar temperatura. Oye, por ejemplo, se me vino a la mente porque Que son todas las ortigas. Todo. Era lo que te Hay decía, varios ortiga. grupos. Sí. La ortiga, si te la pasas así, sientes que te pica como si cortaditas. Sí, así. precisamente porque es la reacción alérgica que causa los componentes sobre la piel. Pero se usa también de forma terapéutica. Sí, Sí, pero hay que pero ¿qué saberla beneficios usar. tiene? la que se usa se llama el chichicastle. De De la hecho, ortiga. había una asociación son curaciones fuertes, o sea, ahí, porque a veces también pensabas que Es que o yo sea, fui a un lugar donde te hacen eso. con el O sea, chichicastle Con la ortiga sí. se la pasan, pero es así muy suavecita. Sí, porque porque por sientes como ejemplo, descargas ¿no? Dice el eléctricas. temazcal y ya les quieres hacer una hacer una sudoración mucho más fuerte y una desintoxicación así de hígado y todo Ujú. con temazcal y chichicastle. Y por ejemplo, ¿qué beneficios tiene que te lo pasen por la piel? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que las vellosidades que tiene la planta activan pues todo tu sistema circulatorio. Ujú. O sea, es lo que pasa. Ah, ok. Es una activación del Sí, porque sistema es así circulatorio como que muy- y te provocan calor y Primero frío, sudoración. sí. Primero es el frío. Sí, la reacción pero fría. sí, Y un después escalofrío, sí. pero te dan calor después, o sea, y eso provoca sudor. Ok. ¿Sí? Y descontracturas, ¿no? Sí, también descontracturaciones, y pues, sobre todo temas, circulatorios y de problemas como artritis, reumatismos, Sí, porque hace cuando te pasan la ortiga por Sí, sí, toda la sí. parte y luego compresas de agua fría. Sí, ya poco se hace en esas terapias porque son dolorosas. Pero No son cómodas. abre los poros y luego con el efecto se exudan las toxinas, se bioregula el sistema circulatorio y luego el frío cierra a través del frío los vasos. Y aunque Sí, no eso crean, no lo pero hacían en algunas ayunas. ortigáceas ya están en vías de extinción, ¿eh? Sí, debe de ser. El chichicastle ya es raro, o sea, sí se encuentra, Encontrarlo. pero no es una ortiga. En Tepoztlán. medicinal. El hay. chichicacle Sí, en para Tepoztlán, en Malinal, con esos lugares allá sí hay todavía, pero ya no es, o sea, antes era ¿Esto algo qué que es? se conseguía más, como más, Muy que. Sí, solo ¿verdad? yendo a las comunidades. como o sea, Eso es para la sí. sangre, ¿no? ¿Para qué es el chichi? Es una ortiga. Ajá. Lo que dijo Gerardo Said ahorita, Ajá. lo que explicó es eso, para eso son las ortigas. Y te Sí, estimula son el activantes. sistema Esa rojita cuando Circulatorio. se pica una víbora. Entonces tenemos esta parte, ¿no? Regresamos acá. Problemas nerviosos ¿Y tú también. cómo sabes? Ya Ay. vimos Soy fisioterapeuta. enfermedades frías como reumas, gripe, bronquitis, fiebre. Luego también, obviamente, problemas nerviosos, o sea, porque obviamente el calor Bioregula. distensa. Ujú. Entonces distensa precisamente toda aquella tensión nerviosa que se acumula en el sistema nervioso central. O sea, el estrés, el temazcal es muy bueno para el estrés. Ujú. Todos. Enfermedades de la piel. Algunas enfermedades de la piel, aquí está en lo genérico, no para todas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hay algunos tipos de herpes que son contagiosos. Entonces, pues eso no. Hay ciertos tipos de psoriasis leves, urticarias, que sí disminuye al sudar las inflamaciones en este caso. Piquetes de insectos, y eso pues sí, también en las comunidades mucho he dado que las picó un alacrán, entonces bañarlos en el temazcal para mitigar el veneno, sudarlo, ¿no? Se exuda, sí. Sí, Se elimina. traumatismos e hinchazones, pues eso, un golpe, alguna hinchazón de la piel, las hinchazones pueden ser también por cuestiones de exceso de ciertas de toxinas o sales, ¿no? Pero por un golpe, ¿no? Ujú. Estábamos, son las 11:15. Si podemos salir al encendido. Sí,
Danos 10 minutitos Ujú. y encendemos juntos. Problemas de circulación, problemas de metabolismo. Por ejemplo, las varices. Sí, Es bueno el pero sí, temazcal para sí las es bueno, varices. pero también ahí, o sea, para la circulación en general es bueno. Ah, ok. Nada más que tiene, o sea, obviamente eso va acompañado también de unos tratamientos herbolarios o de lo que se aplica en el temazcal para la circulación, ¿no? Y no estar en una sola postura. Por ejemplo, la persona acostada o que pueda subir las piernas hacia arriba, Ujú. porque iba a llegar más calor. Acuérdense que el calor sube. Ujú. Entonces, por eso esta postura nada más de vamos guerreros, aguanten. Sí. Espérate, esta gente quiere, no es guerrero, tú. Sí, me enojo porque creen que las personas, ¿verdad? Cualquier persona es un guerrero que pueden estar ahí Se sometiéndose. confundió que- mucho. Entonces se hacen ya las desvirtuaciones, ¿no? Es virtud. Entonces esas desvirtuaciones, pues sí, quien quiera agarrar el camino guerrero de la danza del sol y ir a hacer su sacrificio ahí, entonces, Su sí, ofrenda. cada quien es libre de hacerlo, porque vivimos en un país donde hay libertad religiosa, pero tampoco tú puedes someter a la gente que porque eso es, ay no, nadie se salga, ¿no? Pues ha habido gente que se ha traumatizado, yo he conocido A personas mí me pasó. que no quieren saber de un temazcal porque han tenido malas experiencias No me dejaron con este salir. tipo de personas que creen que así es la cosa y no es así Sí, la te cosa. hacen creer. Fue un temazcal y no calentaba porque estaba Sí, además- amplio No y subía alto. la temperatura. No, y te estabas frío, ¿no? Le digo, oye, ponle más, ¿no? Dijo, no, es que es la energía de la gente. O sea, y sí, porque ya después me dice una chica, oye, ¿y a poco sí? Le digo, no, no es cierto, eso no es No, cierto. Le pues digo, no, es que yo se crean- tengo años viniendo a los temazcales. Es como esta cosa que tienen aquí afuera. Es como De para PVC. siempre. Eso no va a ser Bueno, lo que bueno. sucede yo creo que quisieron que viéramos como Y luego problemas de circulación, problemas del metabolismo también, y trastornos del embarazo, el parto, que ya lo vemos en los. Entonces, todas estas, digamos, son las partes terapéuticas que conllevan en el uso del temazcal. Por eso cuando tú me preguntabas, ay, pues el temazcal, pues sí, entonces tienes que saber pues casi todo esto, cómo tratar esto, qué es lo que conlleva el temazcal, Claro, si se Estudiar pone las mal uno hierbas. de esos. estudiar las hierbas, De claro. alguna manera también sería como que indagar en la gente que está interesada, ver realmente cuál es su objetivo, o sea, si van por alguna enfermedad o algo terapéutico, yo Claro. creo que también es especificar. Mira, yo en un tiempo tuve un centro botánico en Amecameca, cuando vivía allá, ahora vivo en San Luis Potosí, pero en Amecameca tuvimos un centro botánico y por ejemplo, teníamos un temazcal náhuatl, que de hecho se hizo el ritual con la abuela Modesta, se hizo a la usanza náhuatl y todo precioso estuvo, y era un temazcal que estaba dentro de un cuarto, si te das cuenta, aquí tengo el temazcal, está la puerta, se encendía por afuera de la parte de allá, y la gente salía y se acostaba en un cuartito, y era un temazcal que cabían 7, 8 personas, no más. Entonces se acostaban en un cuartito, y en una ocasión llegó una persona mayor de la tercera edad, ya una persona grande, y lo tuvimos que meter, iba a un tratamiento con un petate, no se podía agachar. Entonces, no se preocupe, acuéstese. Y jalamos el petate hacia adentro, con la persona. Y adentro, y se hizo un tratamiento a esa persona nada más. Es decir, no siempre los temazcales tienen que ser colectivos, también hay un error en eso. Y como ya se comercializó y hay un interés económico, pues entonces métase Juan de las Pitas, ¿no? Era lo que te iba a preguntar, o sea, tienes que meter toda la gente que debe estar cómodo en un temazcal. Entonces, entre más entren, pues más saco, ¿no? Entonces, pues no, así no. Pues ya no se hace una cosa que realmente sea honesta, porque eso es lo malo que ha pasado ahorita. ¿Y tú cuánto cobras por un temazcal terapéutico? Pues es que cuando los hacíamos, porque ahorita, digamos, ya no tengo el lugar donde tenía ese temazcal, entonces llevar, dependiendo de cuántas personas sean, depende si es un tratamiento uno o es varios, ¿no? También ahí ya habría que ver. No, pero en aquel tiempo no cobrábamos caro, cobrábamos creo que 300 pesos, 200 pesos, algo así, creo que ¿Por qué no te conocían? 250. Pero estoy hablando de principios, hace 20 años. Sí. Más de 20 años, a principios del siglo XXI, o sea, en el año 2000. Es que tuve ese centro botánico nomás 4 años, ya no lo pude sostener. A veces eso pasa, que a veces pues ya no los podemos sostener los lugares y pues tienen que dejarlos uno. Es por eso la cuestión Económica, pues sí, porque de repente ya no te sale.
tienes Claro. que pagar renta, luz, ya no te sale. Los ¿no? gastos fijos es lo Los que gastos te fijos, comen. entonces te comen y ya no ganas para comer, ¿no? Para pronto. Sí, ya o sea, no como que debe de haber porque un ni siquiera equilibrio, era ¿no? una situación era De un lucro. servicio, sino era para dar un servicio, pero tenías que sacar algo. Revolvencia, Claro. claro. Yo mucho tiempo lo mantuve hasta de mi bolsa, pero ya dije, Pero no, es que también una vez yo estaba, bueno, ya no se puede. Debe Entonces de lo que haber el pasa con muchos equilibrio, lugares, que ¿no? pasa También. que pues pues ya no pueden uno continuar, porque Ujú. pues sí pueden, porque ya no son funcionarios. Y mucha gente dice, ay, es que, ¿por qué me cobras? O sea, si tú vas a un doctor médico, el médico te cobra. Pero vas con una persona tradicional No que debe te ser puede- gratis. Sí, Ah, sí, quieres que sea Eso gratis. es una tontería. Y Eso. luego los mismos compañeros lo propician. Por ejemplo, yo con unos compañeros de salud me enojo, le digo, doña Modesta nos dijo una vez, claro, así, dice, porque se le preguntó, bueno, ¿y usted cómo ve que se está cobrando? Dice, miren, antes no cobrábamos dinero, pero nos llevaban un pollo, Un nos guajolote. llevaban especie, huevo, nos llevaban maíz, nos llevaban frijol, era especie. nos llevaban un pedacito de carne de algo, ¿no? El intercambio, el trueque. Ujú. Por dar el servicio, ¿no? Dice, hoy yo Hoy no le puedo necesitas dar huevo dinero. o eso al del camión, al del pasaje, porque me va a pedir el dinero, ¿verdad? Tenemos que cobrar, pues Claro. obvio. Ya vivimos en otro tiempo. Sí, también se la- desvirtuó. ¿no? Sí. Y entonces es un equilibrio entre que no sea totalmente lucrativo, pero tampoco totalmente de beneficio. Gratis. Sí, es que ya tiene que haber, ella decía, es un balance, entonces claro, pues hay que cobrar, sí, pero una cosa que sea Justa. justa. Es ¿no? como decían Moderada, Jesús, ¿no? si viviera en esta época, obviamente te hubiera cobrado, ¿no? Porque existe el Bueno, dinero, el ¿no? Vaticano No, cobra, ¿verdad? pensemos, Y pen- bastante. pensemos Una misa mejor gratis, ¿no? hace 1000 años en Tienes que quedarte con el Quetzalcóatl, diezmo, cabrón, ¿no? ¿no? Pero Una por la, misa de la matrimonio, mente 10,000 colonizadora. Por eso, según como la quieras, ¿no? Vamos a Para continuar la filmación, porque se está grabando para todos ustedes, que podamos abrir. Es que hay una cuestión ética también. Que debe de haber, volvemos a lo mismo, equilibrio. Me lo leo. Bueno, pues vamos a abrir los trabajos de la Temazcali. Siempre es importante encender el fuego juntos. Sí, ahí está el tambor acá afuera, David. Agarra ese, mira, el que quieras. Pues aquí traigo las medicinas. Sí. No, más bien ocote, ¿no? ¿Con qué lo prendes? ¿Con ocote o con Ah, mira. La cuestión es que... ¿No tienes ocote? Esos chiquitos se pueden ver. Yo tenía ocote en mi casa. Vamos haciendo un círculo y cada quien va a ir tomando un pedacito de madera para que se acerquen con su intención y lo van colocando de lo que quieren trabajar bien el temazcal. También fíjate, lo podía, bueno, ya lo vamos a hacer así, pero podía hacerlo prendido y también eso se intenciona con el tabaco. Sí. Acuérdate que el tabaco es el fuego. Eso también es el tabaco natural. Sí, Tabaco les podemos representa dar un fuego. poquito de tabaco a cada quien y que hagan su... Entonces, a ver si tiene ocotes para que lo vamos entendiendo. Ya que Sí. lo atice, digamos, nada más Sí, darle sí. la prendida, ¿no? Sí. Y entonces, siguiendo en el tema, pues es esa parte, o sea, también los médicos tradicionales, la medicina tradicional, ya protestaron también, porque como vieron que ya había tanta comercialización sin diestra y siniestra sobre los conocimientos tradicionales, ya están protegidos por ley. Hay una ley, comunidad, sí. hay una ley que pues de lo que le llaman de los socios, digo, no sé si alguien puede aplicarla por no estar utilizando, por mal utilizar las cosas de los temazcales, ¿no? Pero, por ejemplo, en las cuestiones híbridas, ¿no? Por ejemplo, veo esa foto que está ahí enfrente, ¿no? Este es un hermano del norte, obviamente, ¿no? No ubico exactamente de qué tribu será, pero parece como apache, o algo así, con un tambor redondo, lo que está acá. Todo ese tipo de elementos fueron introducidos
son recientes, son de 30 años para acá, de los años 80 a la fecha. Entonces, por ejemplo, se introdujeron ya los temazcales, los tambores de redondos, ya se crearon un tipo de cantos y todo eso. Entonces, ya se aplicaron dentro del temazcal. Entonces, dáselo a David. ¿Qué es? Es que de parte no hay. No te preocupes, pues aprende esto, ya nada más es Agárralo tú. aprendemos tu capiate, ¿no? Sí, bien se corta. Otro flamazo. Con alcohol no se puede.
poco de llama, de flama. Pero que mira, que lo coloquen ahí y y le damos tantito tabaco para A cada seguir quien. en lo que se va calentando, porque todavía para que vaya aprendiendo bien. Ya, sí, Ya. ya antes de entrar, pues ya. Si quieres que cada quien conserve su madera, ya que esté el fuego un poquito más Sí, grande, también. podemos hacer también el rezo de intención. Ahí va. Ahí va. Esperemos un momento, unos 10 minutos, 15. 5 ya agarró. ¿Quieres hacer un cantito? Déjame acomodar. Ya está la flama. ¿El tabaco para qué? A ver, vamos a hacer el paréntesis sobre la pregunta. El tabaco, este es el tabaco natural, el P7, miren. Que lo vean, los conozcan, tiene acabar. Este es el tabaco original. Tabaco así de hoja, de hasta tiene las barras, miren. No es tabaco procesado de cigarro. Entonces, ¿qué es el tabaco? Buena pregunta. Ahí lo tenemos, mira. Sí, ahí está la hoja. Eso que está ahí de flor, las flores rosas, es tabaco. Todo ahí está la semilla. Tabaco silvestre. Todo eso lo roja, el tabaco. Todo eso que está ahí. Es el P7 en agua. Y esas florecitas, y crece grande también. Y aquí igual lo tenemos, pero apenas está plantado. Y hay tabaquillo, ahí hay otro. ¿no? Y hay tabaquillo. De ese tamaño. El tabaquillo, que es que se da de manera silvestre, tabaco silvestre, y crece también grande un arbusto y echa una flor amarilla, parecido. Pero es como dice el compañero, el tabaco, ahorita aún que ya lo estoy viendo ahí en su estado verde original, es una planta que se utilizó como medicinal y ceremonial, ritual por los pueblos de todo el continente. Prácticamente el tabaco se usó desde el sur hasta el norte. Y es de este continente, o sea, desde los más al norte, y porque los que no producían tabaco pues lo intercambiaban, ¿no? Entonces donde más se daba el tabaco pues es en las zonas más calientes, más donde más se daba el tabaco. Entonces el tabaco lo vamos a encontrar desde los amazónicos, al sur, hasta allá arriba, hasta Canadá. Aunque en Canadá pues esas partes se los intercambiaban, ¿no? Pero ¿qué es el tabaco? Pues es el P7, es una planta también medicinal y que se usó para tener una relación a través del tabaco con el fuego precisamente. O sea, el tabaco nos relaciona directo con el fuego. ¿Por qué? Porque tú al tener el tabaco, si tú prendes un tabaco, si lo haces, el tabaco antiguo, ¿cómo lo fumaban? En pipas de barro, así. En el norte, pues lo que se le conoce como la pipa de la paz, famosa, que es de madera y una parte de piedra. Pero también en los cigarros con hoja de maíz o con puros, o sea, de misma hoja, hecho el puro, ese también es antiguo, lo hacían los indígenas caribes que vivían en lo que es las islas del Caribe, ¿no? Hacían tabaco. De hecho, cuando las crónicas hablan precisamente de cómo encontraron a esos pueblos fumando, y eso le llamó mucho la atención a los europeos. ¿Por qué fumaban? Pues era parte de una planta que ellos utilizaban para estar en contacto, y ellos llamaban con las energías espirituales, con los espíritus a través del tabaco, pero principalmente del fuego, porque tú al tener el tabaco tienes el fuego en la mano, o sea, tienes el fuego, y entonces el humo que tú emanas es una comunicación que hay con, digamos, con las energías etéreas, ¿no? Que no son visibles, o sea, sí, el humo se va y se difumina, ¿no? Como la leña, La transformación. se va. Entonces el tabaco es el que permite precisamente esa conexión del ser humano con con el espíritu. Entonces por eso el tabaco, lo que decimos, no, pues es que la pipa sagrada, bueno, la mentada pipa sagrada, que aquí había muchas pipas, porque aquí eran de barro, ya están en los museos las pipas que han encontrado en diferentes regiones, zonas arqueológicas, hay diferentes tipos de pipas, pero son de barro, tienen animales o personas o caritas o diferentes, y esas pipas se utilizan para fumar, pero para entrar en esa comunicación. Actualmente el tabaco
pues sí, obviamente pues, el tabaco se comercializó, se prostituyó y pues se ha convertido en un problema de salud pública, pero no porque fuera utilizado. Es decir, cuando llegaron los europeos, el tabaco no se mal utilizaba. ¿Sí? Si el tabaco ellos ya se lo llevaron y entonces comercializaron, y entonces fue una cosa exótica sacar humo por la boca, ¿no? Y pues, llamó la atención a los reyes y todas las cortes en Europa, ¿no? Entonces todos querían sacar humo por la boca, ¿no? Era algo raro. Sí, pero en Extraña, original es ¿no? medicina y es un elemento Y es de una planta transformación. medicinal también, porque Sí. también el tabaco, ahorita que hablábamos de bajar las calenturas, también la hoja de tabaco sirve para bajar calenturas. ¿Sí? Tiene, ¿Pero tomado o en café? no en por ejemplo, ya sea en las plantas de los pies o en el vientre. Por ejemplo, los niños que les dan calenturas, pues si no es que tú, si, claro, tienes que tener tabaco pues, así en hoja o natural o hecho en las hojas, o tabaco así, con alguna grasa. Pues alguna grasa vegetal, pues la manteca, ¿no? Que era la manteca vegetal o de puerco, más bien, que se utilizaba mucho antes, pues se hacía un emplasto revuelto con tabaco y se coloca en las plantas y se ponía una tela, un vendaje o una tela para que se apalmazara ahí, ¿verdad? Y entonces eso jalaba el calor hacia los pies, o sea, Con bajaba papel. la temperatura. Con papel Sí. de estraza lo hacían. Con ahí. papel de estraza, claro, también. Entonces, podemos pasar cada quien. Entonces ya ven ya el compañero que ya se la sabe del fuego rápido, ahí está. Entonces coloquen su palito, su tabaquito con una intención por el baño de temazcal que vamos a tener. Lo que cada quien va a trabajar hoy. Lo que queremos trabajar. Sí, será ¿El su- tabaco lo echamos al fuego? Exacto, es la ofrenda. Tenemos una ofrenda al fuego donde tú intencionas, porque también el tabaco es eso, también el tabaco se deposita en el fuego, porque es el fuego. O sea, el tabaco está relacionado al fuego, es una planta que